día lindo, estaba anunciado lluvia para ayer y hoy, pero se borró. Así que tenemos un día fantástico y me parece que Santa Rosa va a venir la semana que viene. Así que bueno, con ganas de encontrarme con ustedes, les agradezco que cada semana sintonicen este programa y tratemos juntos de lograr esta Argentina que queremos, ¿no? Construyendo futuro. De eso se trata. Creo que tenemos que esforzarnos un poco más, tenemos que armonizar más nuestras vidas, tratar de encontrar reservas, como decía la vez pasada, ¿no? Como para poder tener una visión más cómoda de la vida. Cuando uno está con la emergencia es difícil tomar distancia, ¿no? Pero hay que tratar de salir de las emergencias y para eso hace falta reservas y para eso hace falta pensar y hacer las cosas correctamente, simplemente es eso. Pero bueno, vamos a pasar los teléfonos para llamar a la radio, es el 02296-453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494-381079. Para mensajes de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquea en FM 88 y aparece esta querida radio. Para escuchar programas diferidos, ya emitidos obviamente, es por Facebook, Manos a la Obra. Y bueno, y ahí tienen un montón de programas, creo que hasta el de la semana pasada está. Así que bueno, ya les digo, muy contento de estar con ustedes y yo creo que amerita una reflexión en lo que estamos viviendo, ¿no? Hace muchísimos años que estamos con serios inconvenientes. Cada vez se va enfrentando más nuestra querida población. Es sabido y conocido que nuestro país es inmensamente rico, pero el problema lo tenemos nosotros. O sea, no estamos combinando bien nuestras ideas, nuestro equipo. Todos pretendemos mucho, pero no hay un sentido común. Y hay instalado hace ya mucho tiempo una mentira, ¿no? que nos lleva al engaño del otro, a tratar de sacar una ventaja, la diferencia, la viveza criolla, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos que empezar a revisar un poco las cosas que van pasando y de ahí poder sacar unas conclusiones primero que nos hagan bien, ¿no? Que nos marquen un camino, porque si no tenemos un camino claro es muy difícil. Y la verdad que se viene instalando hace demasiados años, hemos tomado costumbres o hemos asimilado costumbres que nos arruinan nuestra vida. Discusiones innecesarias, que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Entonces ahí estamos con la mitad del cuento, entonces de pronto aparece la agresión, el otro trata de defender el tema tratando de distraer porque no vaya a hacer cosa que me acorralen. Y claro, entonces empiezan las agresiones. Las agresiones es una violación de principios. En eso aparecen profesionales que trabajan para esa distracción. Los medios irresponsables que de pronto enardecen ese conventillo, creando una angustia colectiva. Y de esa manera se va creando un caldo de cultivo de angustia. Un pueblo que ha sido mal educado hace muchos años, que no tiene los días mínimos de clase, con una cantidad de motivos, sí, podemos discutirlos horas, pero la realidad es que los chicos no están a la altura de los conocimientos que deberían tener en cada nivel. Por lo tanto, es un pueblo débil. Es un pueblo débil que resulta más fácil de manejar, más fácil de extorsionar, porque claro, hablábamos recién de las reservas, no tenemos reservas emocionales, no tenemos reservas económicas. Entonces, claro, no hay reservas de salud, no hay reserva de nada, entonces con cualquier cosa nos desestabilizan. Y las consecuencias son graves. Y se ha instalado, ¿no?, ese sistema. Yo he visto
no sé, para mí se ha hablado mucho en esta semana, ¿no? Lo que fue una operación de prensa horrible y lo que fue una operación política horrible. Y lo que está en juego es el futuro de una nación, ¿no? Acá no se trata de partidos políticos, veo que yo lo vengo diciendo hace muchísimos años y cada vez me doy cuenta que es horrible decirlo, pero que tenía razón, ¿no? Nos hacen enfrentar de un lado o del otro, entonces yo sostengo una cosa, entonces me tratan de encancillar en algún partido y eso quiere decir de que yo entonces quiero tal otra cosa y vamos suponiendo y nos llenamos de prejuicios y es toda una gran mentira. O sea, tenemos que ser ciudadanos comunes y corrientes que trabajan y se esfuerzan por mejorar su país y su entorno y su vida, y sí, ese es el camino que toman los países serios, ¿no? Y tenemos que detectar los ladrones que están robando hace muchísimos años. Y esto finalmente empieza a aparecer, ¿no? Hablábamos la semana pasada de lo que fue esa banda del juez César Melazo, que estaba asociado con delincuentes de la Barra Bravas, con sector de la justicia, con sector de la política, recibido por candidatos a gobernadores y gobernadores anteriores, en lo cotidiano, ¿no? O sea, era moneda corriente en la vida social de toda esta gente que manejó la vida de todos nosotros, que nos hizo discutir, que llenó de prejuicios de vuelta, ¿no? Con este tema de los medios que utilizan la información para tratar de sobresaltar a la población, entonces que se hable más de tal o cual cosa. Todo eso genera un negocio, ¿no? Que de pronto se paga. Entonces vos sacás tal noticia, levantás tal noticia y entonces de esa manera distraemos tal otra. Llamó la atención, ¿no? Esta semana todo este movimiento que hubo con el dólar, cuando la justicia está destapando una basura de personas que se van atorando, ¿no? en denuncias, en cosas concretas. Acá no hay persecución de nadie. Acá hay una justicia que se hacía la idiota durante muchísimos años, como bien dijo el juez o el ex juez Ollarvide, que bastante flojo de papeles viene, pero dijo que lo habían agarrado el cogote, ¿no? Que había había dictado sentencias porque había sido presionado. Recordemos este otro hombre, un fiscal que tuvo que levantar o dejó de reclamar en una denuncia porque le habían raptado un hijo. O sea, todos sistemas de presión que además obviamente no tendrían que ser presionados personajes que se dedican a impartir justicia, ¿no? O sea, no es posible, o sea, que venga un juez a decir que había sido agarrado del cogote, pobre, no justifica nada, simplemente, y bueno, que lo agarren del cogote, y la verdad que no está a la altura, por lo tanto, entonces que se dedique a poner tapitas de botella de gaseosa, no sé, que haga otro tema, que tenga una responsabilidad que no esté, que esté a su alcance, ¿no? Simplemente es eso. Pero la vida de un juez es un tema realmente importante. Depende el futuro de toda una comunidad en sus veredictos. Y bueno, y así nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando a que delinquir no tiene consecuencias. Hemos llegado a tener empresarios entonces que no emprenden, que son delincuentes asociados con la justicia, con el poder político. Claro, todo eso lleva una decadencia, ¿no? Gente que no sabe, entonces llevan adelante esa empresa, entonces sale mucho más caro, pero entonces traemos plata de otro lado. ¿De dónde sacamos la plata? Porque tenemos que seguir con este negocio que es tan rentable. Entonces le decimos a los amigos de la droga que vengan y que pongan. Entonces entregamos fronteras. Nuestra juventud se angustia, consume.
la gente no tiene trabajo, y claro, ¿quién va a tener trabajo si todo es una decadencia? Entonces, fíjense cómo es un circuito, es el circuito de la pobreza, ¿no? Una cosa va llevando a la otra, y de esa manera nos encontramos en lo que es hoy. Entonces, estaba escuchando en el programa anterior, no sé si tuvieron la oportunidad de oírlo, pero estaban haciendo un reportaje. ¿Se acuerdan de la defensa de la mesa de los argentinos, ¿no? Que no había que exportar porque nos íbamos a quedar sin carne? Bueno, eso nos costó 12 millones de cabezas de ganado que hemos perdido hace no mucho tiempo, que con tanto esfuerzo los productores agropecuarios habíamos logrado tener esa cifra. Y la idea es aumentar las cifras, y sí, eso es competitividad. Pero claro, si hay un poder político que quiere delinquir y se asocia con la justicia, se asocia con los medios, se asocia con los sindicatos, se asocia con toda la lacra de la sociedad, y salen a engañar a un pueblo que encima no ha tenido la educación, porque se ha encargado también de organizar conflictos para que los maestros estén desconformes, y entonces de esa manera perdamos lo que es el norte. Entonces, claro, ¿cómo volvemos a una normalidad? Pensemos, ¿qué empresa puede llegar a estar funcionando con buena rentabilidad que sea seria, obviamente, ¿no? Y no hay. Ayer tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con el dueño de Marolio, y que tiene un supermercado gigante con 3.000 personas. Y justamente me llamó la atención, porque digo, pucha, qué lindo que aparezcan este tipo de personajes, ¿no? Era un hombre de trabajo, dice que iba todos los días a su oficina, que estaba angustiado, que él quería aumentar los sueldos a su personal, que tenía 3.000 personas, y que de pronto había altos y bajos, y que lo único que había que tener en cuenta, en vez de especular tanto y de hablar de tanta cosa que se habló toda esta semana, y todas estas peleas y todo lo demás, era hablar de trabajo. ¿Por qué no trabajábamos? ¿Por qué no nos dejamos de perder el tiempo? Y cada uno tiene que buscar alguna actividad y ver de qué manera puede aportar su poder hacer, su conocimiento, ¿no? Y si no tiene conocimiento, bueno, ver qué puede aportar, pero no qué puede exigir. Claro, en esta batalla que hemos ido teniendo entre todos los argentinos, que hasta ahora ha dado resultado, porque evidentemente el país está dividido y la riqueza no se logra extraer. Es como que tuviéramos, esta mañana estaba pensando, ¿no? Como un gran castillo. Imagínense un castillo lindísimo, pero habitado, una construcción bárbara, antigua, toda de piedra, con un diseño fabuloso, con unas vistas increíbles, pero claro, habitado por personas que no valoran, que no cuidan, que no les importa, que quieren otra cosa. Imagínense la basura que se empieza a juntar, las cosas que se rompen y no se arreglan, los alrededores que en vez de estar cultivados están desordenados. Y ahí está la decadencia. Y después pasa a ser una ruina. ¿Y qué pasó ahí? Y pasó que no se atendió. No hubo atención, no hubo reserva, no hubo tiempo, no hubo dedicación, no hubo amor. Y eso se cayó. Y después levantarlo es mucho más complicado. Imagine su casa si no la limpia en 3 meses. Es una cueva. Si la tiene arregladita, limpita, qué bien. Y esta parte acá, mira qué lindo quedó, pero ¿y si le ponemos tal cosa? ¿Y si juntamos una lámina y hago un marco y pongo un cuadrito ahí? ¡Uy, qué lindo quedó!
Vení, acomoda, vamos a limpiar los vidrios, qué rica comida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Mire cómo cambia la vida. Fíjese que tenemos todo al alcance de las manos. ¿Usted quiere vivir bien? Bueno, trabaje para ello. Empecemos a ver ese punto de vista. Lo que voy notando esta semana es que está cambiando, por el nivel de mensajes y todo lo demás, ¿no? Está cambiando la forma de encarar las cosas, ¿no? Entonces, todo este sistema, les decía, que había dado tanto resultado durante muchos años, que es el enfrentamiento, ha dejado de tener efecto. Personas como usted, como yo, que de pronto nos esforzamos todos los días por hacer alguna cosa superadora, no somos perfectos, obviamente, y tendremos que modificar cosas, tendremos que ser más accesibles, tendremos que tratar de dialogar, pero dialogar sobre cosas concretas. También tenemos que limitar, tendremos que limitar. Y cuando hay alguien que está diciendo un disparate, se lo tendremos que decir. Empezar a incomodar un poquito, ¿no? Porque hemos dejado mucho terreno libre. Que haya una banda que haya gobernado un país muestra que el resto de la sociedad se ha quedado mirando. Entonces, muy lindo, qué barbaridad, mira lo que hizo, pero podríamos haber hecho algo mejor. Tenemos que empezar a cuidar esa casa nuestra, el barrio, empezar a actuar. Ahí al amigo Marcelo Gianoli, que le mando saludos, le han vuelto a carnear un novillo, un ternero. Y van 8 en el año. Y no es posible porque es una persona que se está esforzando mucho. Y aunque tenga 10, 100, 1000, no importa, no es la manera. No se puede ir por allí tomando lo que no le corresponde a nadie. Y no hay excusas. Eso es ser ladrón. Y no se puede robar. Y eso no se negocia. Entonces, fíjense cómo las cosas se van sucediendo y uno lo ha ido dejando pasar. Entonces, se va complicando cada vez más todo y no logramos despejar el tema. Y el problema somos nosotros mismos. No reconocemos aquello que es lo que produce, no reconocemos lo que es el saber hacer un buen esfuerzo o el buen esfuerzo. Instalamos ideas que son erradas, prejuicios que no funcionan, los defendemos, como si fuera toda una discusión de fútbol, ¿no? Entonces, claro, después las consecuencias son gravísimas, pero ¿y cómo fue que nos metimos en ese camino? Y nosotros lo hemos dejado. Gente que todo el mundo opina, todo el mundo grita, todo el mundo es especialista de todo. Personajes que salen todos los días a contaminar la pantalla de televisión y las radios. ¿Es necesario? ¿Es posible? Tenemos que tratar de ver cómo podemos armonizar nuestro cotidiano y empezar a ver cómo podemos ir avanzando paso a paso en algo que sea superador. De lo contrario, habrá sido un fracaso y sí, y podremos lograr la pobreza como la logró Venezuela, por ejemplo, o nosotros, que estuvimos a 5 minutos. O sea, que esté medio gabinete ya preso y el resto procesado, está hablando muy, muy mal de la República Argentina. Y yo lo sufro. No es que estoy feliz, no hay una cuestión acá de venganza, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que tuvimos estos jueces? ¿Cómo fue que el resto de los jueces no pudo controlarlo? ¿Cómo el sistema legal no lo pudo controlar? ¿Cómo el sistema educativo no puede controlar la educación de la República Argentina? Yo entiendo la discusión, sí, pero por favor contéstenme eso. ¿Qué sucede?
Hubo una manifestación hace una semana con el tema del astillero, el astillero que hay allí en La Plata, que hace creo que 11 años que no construye un barco, que genera 1 peso de cada 100 que gasta, y sus empleados fueron a patear la puerta de la gobernación de la provincia para que no lo cierren y para que les dejen seguir trabajando, defendiendo los puestos de trabajo. ¿Usted ha visto gente más cara dura? Eso lo llaman puestos de trabajo, que con las conquistas sociales, organizadas por esos sindicatos, hablo de sindicatos corruptos, ¿no? Habían logrado que no tenían que justificar la asistencia, entonces nadie iba a trabajar. Claro, si nadie iba a trabajar, si nadie piensa en el trabajo, nadie piensa en que tienen que tener una renta, porque es el papá Estado que paga. Muchos sistemas de izquierda sostienen que el Estado tiene que agrandarse. Fantástico, es de Peter Pan el cuentito. Ahora, ¿quién abastece el Estado? ¿Hay alguna empresa del Estado que dé utilidad? Una sola. Entonces, ¿cómo pretendemos aumentar el Estado si el Estado no genera? Es lo privado lo que genera. Y encima, lo privado está mal visto. Entonces, señor, está en una ecuación sin salida. Hablamos de la educación pública, la educación gratuita. Eso también es mentira. No es gratuita. Sale una fortuna. Que salen de los impuestos de todos nosotros, que lo pagan los jubilados, que lo paga todo el pueblo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que se administran estos fondos? Con superpoblación de maestros que no trabajan, truchos. Bueno, ¿qué pasa con ese orden? Pero no se puede tocar, ¿eh? Y si se toca un poquito, enseguida vamos al paro. ¿Cómo hacemos? Entonces, ve que si empezamos a sacar la banderita política, empieza a aparecer una realidad, esa realidad que venimos hablando hace tanto tiempo. Entonces tenemos que empezar a ver cómo lograr esa Argentina linda, grande y unida, y de gente tan maravillosa como la de tantos argentinos que lo habitamos. Bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria y después lo vamos a tener al señor Marcos Pereda, que es candidato a vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, junto con Alejandro Ruete Güemes. Y bueno, vamos a conversar un poquito también de lo que es el sistema productivo, de lo que es esa Sociedad Rural Argentina que tanto hizo, ¿no? Y bueno, y que de pronto también empieza a tener un gran cambio, donde responsablemente empezamos a tratar de caminar, ¿no? En orientarnos y en no distraernos con cosas que nos han hecho tanto daño. Vamos a escuchar un tema de Aretha Franklin, que hace poco pobre murió, con una versión que yo no conocía, que la encontró Santiago hoy, nuestro querido operador, que se llama Somewhere Over the Rainbow, que es en algún lugar más allá del arco iris. Así que espero que les guste. Y vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Espero que les haya gustado. Es una versión que yo no tenía, pero bueno, espero que les haya gustado. Hoy tiene una linda reunión la Sociedad Española, hoy día primero, a partir de las 15 horas. Va a ser una feria de diseño, así que es un lindísimo programa para hacer esta tarde. Así que bueno, los espera toda la comunidad española, va a estar ansiosa de recibirlos a todos ustedes. Así que bueno, acá estamos con este desarrollo, ¿no? Es indispensable recuperar la legalidad y de eso debemos hablar. Y hemos tratado de ir dejando de lado ese principio, pero imagínense si no tenemos legalidad, ¿a dónde nos conduce toda la comunidad, ¿no? O sea, yo sé que es mucho más fácil hacer las cosas en contramano, eso lo sabe todo el mundo. ¿Para qué voy a estudiar si me puedo copiar? Claro, dejo de lado el esfuerzo.
pero después la consecuencia es que soy un bruto. Entonces todo lo que yo voy a necesitar en el desarrollo de mi vida no lo voy a tener. Y eso es lo mismo cuando llevo adelante una empresa. Si soy un corrupto, estoy arruinando no solamente mi vida, sino la vida de toda mi comunidad, porque no soy competitivo, porque no sé trabajar. Y eso en el siglo XXI no lo podemos estar explicando. Entonces, alerta con este tema. Tenemos que ser conscientes y nosotros somos los que tendremos que movernos, porque evidentemente el resto de la gente no lo ha hecho. De hecho, hemos tenido los gobiernos que hemos tenido y hemos logrado la pobreza del 30% justamente por esa ineficiencia, esa incapacidad o la capacidad de destruir. Véalo como quiera. Vea ese castillo desordenado o vea ese castillo en todo su esplendor. Bueno, esa es la Argentina. ¿Cómo la quiere ver usted? ¿Y qué va a hacer? Que el otro haga el trabajo y usted lo quiere disfrutar. Pero mire qué canchero. Pero bueno, ahí estamos en comunicación telefónica con Marcos Pereda. Marcos, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buen día, ¿cómo está Francisco? Un placer hablar contigo y felicitaciones por el Día del Periodista Agropecuario. Bueno, muchas gracias, Marcos. Marcos, bueno, estás en un nuevo emprendimiento. Sé que una nueva cruzada. Una nueva cruzada, tal cual. Con la Rural, con esta querida Sociedad Rural Argentina, de la cual yo fui miembro durante muchos años también, y delegado. Y bueno, y ahora están saliendo con una nueva lista, ¿no? Porque esto es una cosa novedosa que ha ido marcando una nueva tendencia. Contame un poco. Así es, Francisco. La verdad que en la sociedad rural que nosotros tanto queremos desde hace 30 o 28 años que no hay una contienda electoral, ¿no? Desde esa época que hay una sola lista, que se llama la lista oficialista, y que los presidentes se suceden en base a un comité interno que va seleccionando quién es el sucesor. Claro. Con lo cual es la primera vez que el socio, desde ese momento, tiene la posibilidad de elegir sobre dos alternativas. Creo que la alternancia está buena para la sociedad y que se puedan discutir las distintas propuestas y las distintas alternativas y creo que todo ese movimiento, ya solo eso, le hace ganar a la rural una posición distinta, ¿no? Es que yo lo creo, porque vos fíjate que sería comparativamente con lo que sería un monopolio, ¿no? Cuando la cuestión se dirime en una mesa chica y bueno, se toma una decisión y va todo igual, empiezan los vicios normalmente y es natural. Entonces, bueno, no, vos te quedás, entonces vos haces esto, y todos están más cómodos y todo se arregla entre cuatro paredes, pero no sé si está tan exigido o tan esforzado el equipo, ¿no? Francisco, yo que vengo del rubro empresario y mi vida transcurrió toda en el rubro empresario, yo recién estoy entrando en lo que es esta nueva etapa, como le dijiste, el desafío nuevo del gremialismo, y empresarialmente decimos que tenemos que sacar siempre a las personas de la zona de confort, porque uno, como vos decís, sin quererlo, pero te vas enquilosando en comodidades que a través de los años, si uno no renueva, no se transforma, no es bueno, ¿viste? Y bueno, eso le está pasando a todas las entidades, ¿no? Y es lo que nosotros queremos como sociedad en el país, que tenemos que pretender también de nuestras entidades, que al fin y al cabo se va construyendo la sociedad a través de las distintas entidades privadas o ONGs, y bueno, desde ahí se construyó un gobierno también, ¿no? Como vos hablabas hace un ratito. Sí, tal cual, y fíjate la responsabilidad que tenemos, porque si bien no se habla demasiado, no sé por qué es que Argentina no reconoce demasiado todo lo que es la producción agropecuaria, es como que hay una especie de idea establecida, un prejuicio, donde queda una situación de confort y punto, y en definitiva es el que se hace cargo
y se ha hecho cargo siempre de toda la evolución, ¿no? Y de toda la fortaleza de la economía. El 65% de los productos que se exportan son de productos agroindustriales. Entonces, la importancia de que podamos tener todos los elementos para poder ir progresando, ¿no? Poder ser defendido. Hoy te escuché en un programa con Canepa. Ajá. Y bueno, y hablaban de lo que era la necesidad de salir a producir más, a hacer mayor competencia, ¿no? Y de mayor producción. Y los desafíos son enormes, y la verdad que el potencial argentino es muy grande, pero como vos decías recién, tenemos que pensar en entidades nuevas, porque es la sociedad entera que está en un proceso de cambio. Y como te digo, si no acompañamos desde el lado privado en las entidades que ya tenemos, pues tampoco es cuestión de empezar a inventar nuevas entidades, es lo que la tradición que arrastra esta institución como la sociedad rural es muy fuerte, pero es verdad que ha estado mucho tiempo protegida en su zona de confort y que hoy necesita desempolvarse, si querés, en términos y empezar a reclamar el futuro que realmente la Argentina tiene que tener, ¿no? O sea, el potencial es muy grande. Sí, mismo buscar también el acuerdo bien entendido, ¿no? No es esa cuestión de que el acuerdo es negociar todo, entonces vos me das una figurita y yo te entrego la otra. El acuerdo de lo que es el productor agropecuario que avance, que en definitiva es lo que estamos buscando. Por supuesto. Una Argentina poderosa. Esa Argentina que fue la séptima potencia mundial y que por discusiones, yo creo que esta cuestión también de tanta entidad agropecuaria, espero que a la larga se vayan uniendo y que de pronto termine o culmine con una gran entidad donde se busque el bienestar del más grande al más chico, ¿no? Es esa cosa de la búsqueda del bien común. Seguro. La verdad que lo que buscamos como sociedad rural es justamente tener un gremialismo más potente, porque creemos realmente que el sector productivo completo debe ser representado por una entidad que, bueno, al momento estamos hablando en realidad de la unión de las entidades que existentes, ¿no? Lo que queremos es realmente encontrar los puntos de interés comunes entre todas las entidades, incluidas las tecnológicas como CREA, Presid, etcétera, y las gremiales, y realmente ponernos de acuerdo y tener una defensa al productor todo común, ¿no? El otro punto, Francisco, que hablábamos también es el punto de que la sociedad rural necesita realmente representar al sector en su totalidad y no como es hoy en día, que son solamente 3.000 socios, ¿no? Hablando de ese tipo de representatividad, te comento para los que quieran escuchar que hace 28 años, cuando fue la última elección, habían 10.000 socios y que hoy son 3.000. Entonces esa tendencia es la que tenemos que revertir nosotros, ¿no? Y queremos sinceramente poder contar con el voto de todos los productores agropecuarios socios actuales para después abrirnos a la totalidad y tratar de cada vez representar a más productores agropecuarios. Tal cual. Y fíjate, Marcos, como con esto que vas enunciando, ¿no? Este cambio en lo que fue la rural hace unos años con 10.000 socios y los 3.000 de hoy. Eso muestra lo que es, cómo se ha ido empobreciendo toda la comunidad, ¿no? Más allá hablamos de la comunidad de Sociedad Rural Argentina, pero toda nuestra comunidad ha ido dejándose estar por esa quintita, ese lugar de confort que vos bien marcás, que yo me instalo ahí en mi terrenito mediocre, más o menos pasa, yo soy disimulado y entonces yo zafo. Y no hay un esfuerzo. Entonces, hoy hablaba en la editorial, hablaba de ese castillo, ¿no? Una cosa imaginaria, donde esté la cosa cuidada, donde se vea un esplendor, donde se vea algo que tiene futuro, o una cosa destruida o abandonada, que no tenga ningún interés de nadie en quedarse, ¿no? Entonces,
qué importante que es empezar a sacudirse y de pronto esos cuestionamientos que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, por más que la situación sea cómoda o sea holgada o sea de aciertos en una cantidad de decisiones que hemos ido tomando, lo interesante es tratar de cuestionarnos, seguirnos cuestionando toda la vida cosas, tratando de superarnos, porque siempre hay alguien que viene atrás que lo va a necesitar. Así es. ¿No? Si querés, otro punto que es importante, que para la audiencia que nos escucha, que la rural que venga va a tener que ser una rural, como dijimos, no de 3.000, sino de 5.000, 10.000, y la mayor cantidad de socios posibles, y a su vez eso implica una baja de costos para cada socio que pueda, que posibilite, si querés, que todos puedan ser socios de la sociedad rural, que no sea una cosa de que es para algunos porque otros no la pueden pagar o porque no les da la escala. Eso hay que revertirlo también. Nosotros somos un solo país, y hablando en los términos que vos mencionabas, Francisco, si no nos juntamos todos, si no nos unimos todos, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque al fin y al cabo nos estamos, cada entidad o cada grupo, mirando nuestro propio ombligo, y eso no le ha hecho bien al país. Entonces necesitamos representar a todos con una cuota baja, y además, hablando de costos, los costos internos de la rural también los tenemos que mejorar. O sea, se van a mejorar en la medida en que tengamos más representatividad, pero también se va a mejorar en la medida en que armemos bien los equipos, en que apliquemos, si querés, un montón de reglas que aplicamos en nuestras empresas para motivar a nuestros equipos y que realmente se puedan brindar mejores servicios y a costos más optimizados. Así que creo que ese punto también es importante para que la audiencia lo escuche y lo sepa. Seguro. Y después tratar también de sentir y de luchar por los principios del campo, que a veces por ahí han quedado de lado, ¿no? En el medio de la cosa de por ahí algún tema específico de alguna de las entidades agropecuarias que está persiguiendo algún tema puntual, descuidan cierta otra cosa. Sí. Que es en realidad lo que motivó todo esto, ¿no? Yo, sí, no sé, tal cual. Recuerdo cuando empezó esta cuestión de este conflicto con el predio de la rural, que se dejó, además, para poder comprar Palermo, se vendió un predio de 300 hectáreas ahí en Tortugas, que era espectacular. Que, bueno, personalmente, y lo he dicho siempre, me parecía mucho más interesante que la rural tuviera tenido ese predio y bueno, el otro no quedar expuesto, ¿no? Porque me dio la sensación siempre que el habernos quedado con Palermo, que es fabuloso, es lindísimo, es muy positivo para toda la comunidad, etcétera, 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 y para toda una cosa de turismo, todo lo que quieras, pero el precio que pagó el campo por lograr ese predio, creo que fue demasiado alto y no era necesario cuando podíamos haber tratado de defender más el campo y su producción, que es lo nacional, lo que sostiene el país entero, y no haber permitido por ahí ciertas cosas o ciertos descuidos que hemos tenido para lograr tal o cual cosa que era un producto de un grupo muy reducido, ¿no? Un beneficio de un grupo muy reducido. Puede ser. La verdad es que en ese sentido, Francisco, tratamos de no mirar para atrás y de alguna manera decir, bueno, lo que tenemos es esto y tenemos que trabajar desde esto hacia, como te digo, propuestas para adelante, ¿no? Sí. No reniego igual de todas las cosas del pasado, que han habido millones de cosas muy positivas también. Pero eso no me cabe la menor duda. Y de hecho el campo además es positivo, Marcos. O sea, el campo es la producción, es todo. Ahora, cuidémonos un poco más y veamos que sea una sociedad de productores también, ¿no? De gente Sí, disculpame que te interrumpa ahí, pero otro de los puntos nuestros clave, pues tenemos además un decálogo bien explicitado que los socios están recibiendo, es estar más cerca del productor. Nuestro lema es, el Movimiento Compromiso Federal tiene su lema que es estar más cerca tuyo,
y en eso lo que nos referimos es tener una gobernanza completamente federalizada. Federalizada quiere decir realmente que sea realísticamente desde el interior hacia el centro, pero no al revés, no desde el centro tratando de llegar hacia afuera, ¿no? Te doy un ejemplo concreto, si querés. Nosotros lo que estamos viendo y lo que queremos instrumentar es que los socios del interior puedan elegir a sus propios delegados de distrito y que sus delegados de distrito puedan elegir a su propio representante director de la sociedad rural. Hoy todo eso se maneja al revés, es centralizado. Hoy se definen desde el Comité de Unidad y Acción, que es este comité único que estábamos hablando recién, se definen quiénes van a ser los directores de cada distrito y a su vez ellos definen quiénes van a ser los delegados. Creo que tiene que haber un intercambio donde participe desde las bases hacia el centro, no al revés. Es un claro mensaje bien federal, porque es a través de ellos que nosotros podemos realmente sentir cuál es el pulso y cuáles son los problemas que está teniendo el productor de cada región, que además son distintos problemas, entonces hay que atacar cada problema en cada lugar. Eso por un lado, y por otro lado lo que estamos proponiendo también es tanto el presidente como yo como vicepresidente, es aportar el 50% de nuestro honorario mensual, que hay un honorario mensual en la rural, para constituir un fondo federal y que ese fondo federal aporte a todos los gastos que están relacionados, ya sea con los traslados del interior hacia el centro o viceversa, o sea que estén todos los gastos relacionados a un federalismo abierto y sincero puedan fondearse desde ese aporte, ¿no? Y por otro lado contribuir, si querés, nuestra fórmula que contribuya al tema federal. Me parece fabuloso, me parece que es el camino. Es todo un cambio que estamos haciendo, ¿no? Me da la sensación como que la Argentina empieza a despertar, si bien hay tanta cosa para modificar, pero me parece que está despertando, está viendo lo que es la importancia del trabajo de cada uno de nosotros y el resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo, que se vea para sumarse a los demás, ¿no? Ahí estábamos escuchando esta mañana también que hay, por ejemplo, lo que el campo invierte, porque siempre estamos hablando de que vengan inversiones y que vengan. Y nosotros, los productores agropecuarios, invertimos 12.000 millones de dólares por campaña solamente en la campaña agrícola. Sí. Entonces, fíjense cómo se maneja, cómo mueve la economía nacional todas estas inversiones que hacemos año a año y de manera silenciosa cada uno de los productores, ¿no? Entonces, el tema es lograr la armonía entre todos, uniéndonos con responsabilidad, con especialidad en cada uno de los temas, porque es enorme el abanico de actividades que tiene el campo y que tiene todo un país, además, en todas sus actividades. Entonces, salimos muchas veces a opinar alegremente sobre temas y no tenemos en cuenta todo el abanico de opciones que siempre hay en cada una de las especializaciones. Entonces, es lindo que esté en manos de buenos profesionales, con gente llena de ganas de hacer cosas, gente nueva que venga y joven que venga empujando. Así que estoy feliz de que estés ahí en ese camino, Marcos. Si querés, como último tema para cerrar, vos mencionaste la palabra joven y no puedo dejarla pasar porque también uno de nuestros puntos del decálogo es que tenemos que invertir la curva de edad de nuestra, o curva, o llamarlo pirámide de edad de nuestra entidad, y que sea al revés, que sean los jóvenes los que están empujando para que esta entidad sea cada vez más grande. Y dentro de los jóvenes también estamos preocupados porque hay muy pocas mujeres socias, entonces también tenemos que actuar ahí. Tenemos planes, por ejemplo, para que la cuota social sea escalonada y que el joven que está desarrollándose y que está empezando a empujar en la vida a su propio interés pueda tener una facilidad distinta y una cuota más baja, para que pueda ser a la vez socio y que ya
de movida podamos empezar a crear un propio semillero de dirigentes, ¿no? Así que ese es otro punto que es muy importante y que consideramos que va a ser fundamental en nuestra acción si ganamos. Así sí, que yo creo que le va a ir fantástico. De todas maneras, yo siempre he visto que muchas veces nos preocupamos por cierta cosa inmediata, como pueden ser los socios o lo que sea, pero no se preocupen tanto por eso, sino por la actividad que logren, por la armonía que pongan en el grupo, por la visión que puedan contagiar hacia el productor agropecuario, esa actividad dedicada con humildad, con sencillez, pero con profesionalismo. Empezar a guiar la angustia que está viviendo toda una comunidad que no sabe para dónde ir y que de pronto por ahí a veces uno se apoya o quiere apoyarse en alguna organización y muchas veces no se puede encontrar. Entonces, tratar de ser un poco más humanos, estará la federal, como decís vos. Yo creo que ya se está dando el cambio. O sea, me parece que la Argentina está cambiando en todo muchísimo y en esto me parece que es un principio también que no nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene todo esto hasta dentro de un tiempo, pero este cambio yo ya lo estoy viendo que es fabuloso. Así que bueno, te deseo lo mejor, Marcos. Bueno, te agradezco y ha sido un gusto y bueno, y contamos con tu audiencia de haber podido contribuir a que tengan una alternancia a la gente que hoy está en la rural. Así es. Que bueno, un placer enorme. Que tengas un muy lindo fin de semana, saludos a la familia y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Dale, te mando un abrazo grande, Francisco. Gracias. Bueno, señoras, señores, el señor Marcos Pereda es candidato a vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, junto con Alejandro Ruete Güemes, que será el candidato también a presidente. Creo la elección, al final no le pregunté, pero bueno, creo que la elección es el mes que viene. Y bueno, y entonces de esa manera empezamos a ordenarnos, ¿no? A salir del aire de confort, como decía él. Y yo creo que muchas veces queremos esa respuesta inmediata, ¿no? Sobre el problema que nos aqueja, entonces a ver qué solución me dan. Y como hemos vivido en un país de coimeros durante mucho tiempo, entonces fue como factible, ¿no? El coimero, para mantener su lugar, nos dice todo que sí, ¿no? Y muchas veces además nos tira unos mangos. Entonces nosotros nos quedamos contentos creyendo que hicimos un negocio y en realidad nos estamos hundiendo, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia. Con esto hay que empezar a ver qué tipo de vida queremos hacer, cómo nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos que se debía trabajar y cómo se progresaba, ¿no? Volver a los orígenes de las cosas. No es posible ir agarrado de la droga y pretender evolución, porque no, yo qué sé, se puede tratar, es triste, puede tener una cantidad de justificaciones, psicológicamente tendrá una cantidad de porqués de las cosas y se tratará de hacer un tratamiento, pero de ahí a que por ese camino se puede ir a algún lado, y no, ¿qué quiere que le diga? Se equivocó. Entonces hay que tratar de volver no a la perfección, nadie pretende ser perfecto, pero tratemos de empezar a ver cómo es el esquema social normal y evolutivo. Entonces, si tenemos un pueblo con armonía, un pueblo que estudia, que se esmera, que trabaja, que es cordial, generalmente se logra algo bueno. Si tenemos un pueblo de patoteros, de coimeros, de incapaces, de vagos, y en general va a tener decadencia. Bueno, ¿dónde quiere vivir usted? Ahora, no pretenda vivir en el pueblo lindo no laburando, porque sabe que no se puede. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a despertar. No nos distraigamos como lo hicimos esta semana, que en algún momento se puso muy, muy feo, donde se toma al pueblo para la queja. Mismo lo escuché y llamé a varios programas, donde se va desarrollando
una teoría, entonces, ¿y qué vamos a hacer si pasa tal cosa? Entonces, no, yo lo que hubiera hecho, y todos opinan sobre el presidente, sobre esto, sobre aquello. Yo no soy ni macrista ni nada, no me importa nada, me importa sí el tiempo que ha pasado y lo complicado que está. Y yo creo, por el esfuerzo que he hecho, que podría estar mucho mejor. Entonces hay algo que no está funcionando. Cuando me encuentro que hay toda una banda que se está confesando, que se van pisando los pies, a ver quién declara algo más y que no sé qué cosa y no sé qué otra, ¿saben qué? Esto es imposible que evolucione. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos a trabajar más seriamente. De lo contrario, será más sopa de nuevo. Así que bueno, señora, señor, espero que la hayan pasado bien, espero que haya sido de utilidad este programa. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y bueno, y a trabajar, ¿no? A hacer las cosas más responsablemente. Yo creo que cada uno de nosotros sabe exactamente qué es lo que debe hacer. Bueno, simplemente manos a la obra. Muchas gracias.